Gentili y Pablo, en su ensayo sobre la crisis de la escuela pública, cultura, política y currículo, desarrolla cuestiones relativas al capitalismo basado en el supuesto de una tendencia generalizada y creciente a la mercantilización de todas las cosas. Desde el nacimiento del capitalismo, como síntoma de extinción del feudalismo y reconocimiento del salario al peón esclavo, como uno de sus derechos, hasta el nacimiento del neoliberalismo y su máximo apogeo durante las décadas de los 80 en la educación y sobre todo la pedagogía, se encuentra en una etapa de reduccionismo. Hasta que su cosificación, es decir, que se transforma en una cosa que es perfectamente medible, graduable y comparable con estándares de calidad y economía, perseguido por los principales gobiernos hegemónicos mundiales. Si vemos los textos producidos por el Banco Mundial, daremos cuenta cómo cita reiteradamente a las erogaciones de un país para con la educación en términos de gastos y no de costos, sosteniendo que una educación de excelencia y calidad es el motor principal para la productividad de un país. Afirmando que ninguna nación puede aspirar al crecimiento económico por debajo del 50% de la escolaridad de su población educable. Históricamente, durante los diferentes gobiernos adoptaron posturas frente a lo que deberá ser la educación, siempre en la búsqueda del tipo de ciudadano al que se aspiraba a formar. Desde la Ley Roca 1420 hasta la actual Ley Nacional de Educación 26.206, los presupuestos asignados al sistema educativo también fueron variando de acuerdo con los diferentes modelos económicos. El gobierno actual de Mauricio Macri concuerda totalmente con estas políticas neoliberales, ajustando la educación de acuerdo con su rendimiento económico. Entiende que la obligatoriedad de los niveles primarios y secundarios son los únicos en donde el gasto se hace presente y no tanto en un nivel superior. Si hacemos un breve recorrido histórico sobre las afectaciones para educación sobre el PBI, veremos cómo en el gobierno de Carlos Saúl Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, recortaron significativamente los porcentajes destinados a la educación. Luego, Néstor Kirchner, desde un modelo keynesiano, los eleva a niveles que no tuvieron precedentes, para que, por último, el gobierno de Macri vuelva a recortarlos. En conclusión, el Banco Mundial, en su texto Prioridades y Estrategias para la Educación, rescata que la educación debe formar sujetos para el mundo del trabajo y contribuir a la constante expansión del saber. Para ello sugiere que los progresos y desafíos estarán basados en diferentes tópicos: equidad, acceso, calidad, aceleración de la reforma, como así también exige nuevas fórmulas de financiamiento para la educación. Como bien explica Pablo Pinot, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se amalgamaron tres fuentes básicas para la construcción de la pedagogía educativa: el liberalismo, el positivismo y la escuela tradicional, basados en la idea de la constitución de los sujetos libres y de la ciudadanía en tanto ejercicio de sus derechos dentro de una economía de mercado. Es así que se incorporan y amalgaman tendencias contradictorias y afines que se originan a partir de conflictos, compromisos y alianzas de movimientos y grupos socialmente identificables, que inciden en las políticas educativas y en las prácticas pedagógicas, ya sea desde una perspectiva tradicional, crítica o postcrítica. De ahí que la escuela actual sea paradójica y compleja, que intente buscar un lugar que parece nunca encontrar.